Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Miercha. Bienvenidos a la clase número 8 del curso de Grid CSS. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente, comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal, activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En el video anterior te explicaba justamente cómo es que se forma el flujo de la grid. ¿Sí? Ya vimos que podemos cambiar el flujo de ir de columnas, como lo tenemos ahorita, o de filas, que es el comportamiento por defecto. Y para ello utilizamos la propiedad grid auto flow, ¿sí? Con el valor, perdón, grid auto rows, la propiedad grid auto flow con el valor de row o con el valor de column, y dependiendo de eso es que modificamos el flujo. Y también, muy importante, con la propiedad grid auto rows y grid auto columns correspondientemente, le decimos de qué tamaño van a ser las celdas que se salgan de la grid explícita que hemos definido. Ahora, muy importante, ¿recuerdas que en algunos videos anteriores, de repente cuando yo posicionaba un elemento, ¿no?, para que ocupara más de una celda, por ahí, por el acomodo que tenía justamente el flujo de la grid, a veces quedaban celdas vacías? Bueno, pues en este video te voy a enseñar justamente a aprovechar esas celdas. Y de hecho esto tiene que ver con el grid auto flow, con el flujo de la grid, ¿sí?, en una propiedad que se llama dense, ¿sí? Entonces, fíjate. Vamos a seguir utilizando en el tema del flujo de la grid, pero mira, vamos a copiar esta clase, más bien toda la section grid flow, ¿sí? La copias y la pegas exactamente abajo, ¿sí?, en el HTML. Y aquí vamos a ponerle de nombre grid flow dense. Esta palabra dense, que en español significa denso, ¿sí?, vamos a aprovechar justamente el flujo denso de la grid. Entonces ve que a la hora de cambiarle pues el nombre, si nosotros recargamos, ve que inmediatamente abajo tenemos otra grid, ¿sí? Pero pues ve que no tiene el display flex, justamente porque no hemos visto ese porque todavía no le aplicamos el display grid, ¿sí? Entonces, fíjate, esto sigue siendo tema justamente del flujo de la grid, ¿sí? Pero aquí vamos a poner un H2, no, un H3, que diga grid dense, que es lo que vamos a aprovechar el día de hoy, ¿sí? O bueno, sí, un H2 para que tome los estilos de los títulos que hemos estado trabajando. Perfecto, ¿sí? Entonces aquí vamos a enfocarnos en esta grid dense, ¿sí? Muy bien. Entonces fíjate, primero vamos a aplicar un par de estilos. Grid flow dense, vamos a decirle que sea grid. Y vamos a definir una retícula, ¿sí?, de 4×5. De hecho, vamos a copiar esto. Vamos a formar una retícula de 5 columnas por 4 filas. 5×4. ¿Sí? Nuevamente vuelvo a tener 20 celdas disponibles y recuerda que tenemos 19 elementos, pero ahorita vamos a empezar a modificar algunos de estos elementos, los vamos a posicionar de diferentes maneras. Entonces, mira, vamos a decirle que vamos a tener 5 columnas del mismo tamaño, o sea, de una fracción, y grid template rows, vamos a tener 4 filas de 200 píxeles, ¿sí? Recargamos y vean que ahora nuestra grid dense, ¿sí?, ya tiene, ya están posicionados los elementos, ¿sí? De hecho ve que se salen un poquito, pero no te preocupes. Ahorita lo importante es entender esto del flujo denso en las grids, ¿sí? Entonces, mira, voy a hacer que el ítem 9, ¿sí? Fíjate, este es el ítem 9, ¿no? Entonces, vamos a decirle aquí, oye, grid flow dense,
espacio item nth child 9. ¿Sí? Fíjense, yo quiero que, vamos a aplicarle el color cian para diferenciarlo. ¿Sí? Este es el elemento que voy a mover, el número 9. Mira, aquí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense. Aquí está, grid vents. ¿Sí? Aquí está. Lo que yo quiero es que este elemento número 9 ocupe 3 celdas, ¿sí?, de columna y 3 celdas de fila a partir de donde está. Y ustedes me dirán, ¿3 celdas, John? Pues acá sí podría ocupar 3 celdas de fila, pero no de columna. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes qué creen que pase? Vamos a ver qué pasa si yo aquí a este elemento le digo, ok, grid row span 3 y grid column span 3, ¿no? Es lo que les acabo de decir. Vamos a ver qué comportamiento tiene la grid. Miren, ¡fum! Justamente, recuerden que el flujo ahorita es row, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando el flujo es row, va a generar celdas implícitamente, ¿sí? Va a generar celdas en forma de filas, de tracks de filas, de row tracks, ¿sí? Si yo tuviera el grid autoflow en column, entonces se irían generando columnas implícitas, ¿sí? Pero entonces fíjense, como el flujo es el flujo por defecto, que es en fila, vean que como yo a este grid item 9 le dije que ocupara 3 celdas desde donde estaba, pues miren que esta era la celda donde se encontraba, esta sería la segunda y yo tendría que haber generado una grid de 6 columnas explícitas para que el grid item se pudiera colocar acá. Entonces fíjense, aquí también para que vayan entendiendo cómo es que rigen las reglas el flujo, ¿sí? Cuando tú tienes una grid, que es el valor por defecto, con la propiedad grid autoflow row, digamos que tu fila va a respetar explícitamente el número de columnas que tú ya le hayas dado. Y si a partir de eso los elementos no caben, va a generar dinámicamente lo que se conoce como grid implícita, filas. Si el flujo es columna, entonces pasa lo contrario. Va a respetar el número de filas que tú le hayas dicho explícitamente y dinámicamente va a ir generando las columnas dependiendo del número de celdas de items que tenga tu grid, ¿sí? Es un poco recordar lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Ahora, entonces fíjate, como mi grid explícita, aquí le dije que es una grid de 5 columnas por 4 y el flujo es en fila, porque aunque yo no le he puesto aquí la propiedad grid autoflow, ese es el valor por defecto. Fíjense que aquí lo que está ocurriendo es que como la grid implícitamente no puede generar una sexta columna, entonces vean que este grid item 9 pues no podría caber aquí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como no cabe desde el espacio donde está porque no tiene una tercera celda para entrar, pues lo que hace es recorrerse hasta el momento en donde sí puede entrar. Y entonces vean cómo aquí se colocó, o sea, estos dos espacios los dejó vacío justamente por ese acomodo. Y miren que aquí empezó a colocarse sería la tercera fila, ¿sí? Y en la primera, segunda y tercera columna. Ahora, quiero que vean, recuerden, la grid explícita es de 5 por 4. Entonces, 5 por 4 columnas sería 1, 2, 3, 4. Entonces, de hecho, vean que aquí voy a seleccionar. Hasta aquí está la grid implícita. Si cuentan ahí, ¿sí? Hay 20 cuadros, que serían 5 columnas por 4 filas, serían 20. Por eso es que grid item 10, 11, 12 y 13 tienen el mismo espacio. Mientras que vean que acá grid 14 y 15, grid item 14 y 15, ya tienen el valor auto, que es el valor que tengan de altura de contenido, ¿sí? Porque aparte yo no he especificado ningún valor para la propiedad grid auto row, que es donde le especificas el tamaño que van a tener las celdas en fila que se generen implícitamente. De hecho, ve que justamente, recuerda que este grid item
yo le dije 3 columnas, 3 filas. Entonces está ocupando el espacio de 9 celdas, pero sus últimas 3 celdas ya están en esa parte implícita que genera la grid dinámicamente, ¿sí? Ahora, quiero que vean que si inspeccionamos el código, miren cómo, ahí está. Ahí pueden ver ustedes la cuadrícula que se forma en el grid item 9, ¿sí? Quiero que vean cómo ahí están los primeros 6 cuadros, ¿sí? Miren, los primeros 6 cuadros, es que si yo quito el mouse de acá del código HTML, se deja de ver, pero miren, los primeros 6 cuadros son más grandes, mientras que la última fila, que está junto al grid item 14 y 15, pues vean que tienen el valor automático, ¿no? Por eso no tienen la misma altura. Ahora, hasta aquí, esto pues es como lo que hemos seguido viendo de la grid, ¿sí? Por ejemplo, ahora, ¿cómo podría yo aprovechar justamente estos dos espacios que quedaron al lado del 8? Si tú quieres aprovechar, sí, los espacios que dejen elementos que tú posiciones explícitamente, ya sea con la técnica de grid lines, grid areas o grid line names, que es cuando le damos nombres a las líneas, entonces lo que tú tienes que especificar acá, ¿sí?, es que el flujo, ¿sí?, ya sabemos que ahorita el flujo de la grid es row, pero, ¿sí?, miren, con ese valor de grid autoflow, vean que no hay ningún cambio. Pero si yo le agrego aquí que sea en fila, pero filas densas, ¿sí?, o sea, le agrego la palabra, vean, row, espacio, dense, vean lo que va a ocurrir. ¡Pum! ¿Qué pasó? Que estos dos elementos que estaban vacíos, ¿sí?, digamos que este es un cambio en el algoritmo de la grid. Cuando tú le pones la palabra dense a el flujo de tu grid, lo que va a hacer es que justamente cuando queden espacios, celdas vacías, por el acomodo explícito que tú hagas a ciertos elementos, los elementos que estaban inmediatamente después, ¿sí?, si tienen el espacio para aprovechar esos espacios, esos huecos vacíos, lo van a hacer. Entonces vean que justamente el 10 y 11 pasaron acá y por ende vean cómo se acomodaron, ¿sí? Vean cómo se acomodaron todos, se volvieron a reordenar todos los elementos. De hecho, miren, vamos a comparar, como si tomáramos una fotografía, vamos a comparar ambos resultados. Fíjense, lo que voy a hacer es poner a doble pantalla, ¿sí? Ahí está compartiendo la pantalla. Aquí está el ejercicio, ¿no? Grid dense. Quiero que vean, por acá está grid dense. La de la izquierda, la que ahorita estoy moviendo, ¿sí?, la voy a dejar con el grid dense, ¿sí?, para que vean que aquí está 10, 11. Pero lo que voy a hacer en mi código es irme, quitarle la palabra dense y al navegador de la derecha, el que estoy scrolleando ahorita, ¿sí?, lo voy a recargar justamente para que veamos la diferencia. Miren, ahí está. Quiero que vean. Hasta el número 8 es igual. Luego, como ahorita le quité esa propiedad del flujo de row dense por row solito, pues miren, como el 9 no cabe aquí, se quedan estos dos espacios. Luego se pinta el número 9 y seguimos con el flujo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿sí? Y ya a partir del número 14, bueno, desde las últimas tres, estas tres celdas que también forman parte del grid item, vean que toda esta parte, ¿sí?, esta que voy a seleccionar, es la grid implícita, la que ya se calcula dinámicamente, ¿sí? Ahora vean, cuando tenemos el valor de row dense, lo que hace es que los elementos que puedan aprovechar estos huecos lo van a hacer. Entonces miren cómo acá se recorrió 10 y 11 y por ende 12, 13, 14, 15, ¿sí?, 16, 17, 18 y 19. Y miren cómo aquí, cuando tenemos la propiedad dense, ¿sí?, pues esto aplica para que, digamos, tenemos menos elementos de la grid implícita, ¿sí?
Entonces, así es como ustedes pueden cambiar el algoritmo, ¿sí? Para que aproveche el espacio requerido con la palabra dense. Así de sencillo. Y este es el tema justamente de la grid densa, ¿no? O la cuadrícula densa, que significa que aproveche los espacios. Ahora, quiero que veas que esto también funciona para columna, o sea, cuando tenemos un flujo de columna. Fíjate, si yo pongo un grid autoflow column, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se ve en columna. Mira, en columna empieza 1, 2, 3, 4, porque tengo 4 filas por 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9 está usando todo esto. Mira, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Por ejemplo, aquí sí se está acomodando perfecto porque mira, es 1, 2, 3, 4. De hecho, mira, la grid explícita, recuerda que ahorita la grid explícita que yo di con las propiedades grid template rows y grid template columns es de 4 filas. Ahí está, 1, 2, 3, 4 por 5 columnas. Entonces ve que aquí sí alcanza a quedar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo aquí al grid item le dijera que tiene que ocupar 4, aquí cupo perfecto, ¿no? Pero fíjense, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Es más, miren, vamos a comentar un momento esta grid item nth child, ¿sí? Ve que ahí el 9, pues aquí puedo ver que lo que está haciendo es ocupar estas 3 celdas, ¿no? Pero ¿qué pasa si en lugar de haberle dicho al grid item 9 que ocupara esos span 333, se lo digo al 11? Ve que el 11, acuérdate, ahora el flujo es en columna. Entonces recuerda que aquí, como el flujo es en columnas, no va, digamos que aquí la grid sucede lo inverso, ¿no? Mientras que cuando teníamos el flujo en fila, se generaban filas implícitamente, ahora, y lo que respetaba era el número de columnas, como ahora el flujo es en columnas, ¿sí? Aquí la grid tendría que respetar las 4 columnas que yo explícitamente di y va a ir empezando a generar tantas columnas dinámicamente como necesite. Entonces, fíjate que si ahorita que tenemos el flujo de grid column, el flujo de la grid en columna, yo le dijera al elemento 11 que creciera 3 filas hacia abajo, ven que no va a poder, porque nada más tengo 2 hacia abajo. Entonces lo que va a pasar es que el grid 11 va a pasar acá, ¿no? Donde está el grid item 13. ¿Por qué? Porque aquí sí puede colocarse en 3 filas, ¿no? Y obviamente que se va a generar las columnas implícitamente que se requieran. Entonces ve que ahorita como cambiamos el flujo a columna, lo que me convendría es que en lugar de aplicar esto del row span 3 y column span 3 al número 9, vamos a aplicárselo al número 11. Y mira, pasa lo que te dije. Fíjate cómo, como aquí ya no cabe, ahora ve que como el flujo es en columna, ¿sí? Esa es la regla. Cuando el flujo está en fila, grid CSS va a generar tantas filas implícitamente como requiera y va a respetar el número de columnas que tú le diste a tu cuadrícula. Cuando tú cambias el flujo a columna, entonces te va a respetar explícitamente el número de filas que tú le dijiste, que en este caso fueron 4, y va a generar tantas tracks de columna como tú requieras. Entonces ve que acá el grid item 11, como no podía desplazarse 3 celdas hacia abajo, se colocó en la siguiente columna. Aquí sí. Y mira que aquí empezamos a ver, de hecho aquí podemos ver que la grid explícita sería hasta aquí, ¿no? De nueva cuenta, a partir del grid item 14 y de la última columna de mi grid item 11, ya son elementos implícitos, ¿sí? Ahora fíjate, así como teníamos grid autoflow row dense, también tenemos column dense. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que mira, seguramente ya lo estás pensando, se van a aprovechar estos 2 espacios que quedaron vacíos. Es decir, el 12 aquí, el 13 acá, se van a recorrer 14, 15, 16 y así sucesivamente. Fíjate, si recargamos, ahí está. Estos 2 espacios que estaban vacíos fueron reemplazados por 12, 13 y por ende mira cómo todo lo demás se acomodó, ¿sí? Ahora, ¿entiendes por qué
desde las primeras clases yo te decía, conviene mejor que primero entiendas Flexbox, porque ve que esto del Flex Direction Row y Flex Direction Column se está aplicando aquí con este concepto del flujo de la grid. La diferencia es que acá, a diferencia de Flexbox, donde solo tenemos columnas o filas al mismo tiempo, la diferencia es que acá tenemos ambas cosas. Pero ve que finalmente, ¿sí? Aquí el valor que tenga grid autoflow, si es row, significa que entonces, recuerda, la grid va a respetar el número explícito que tú hayas definido de columnas y si necesita generar más por los movimientos y el acomodo que hagamos, va a generar tantas filas implícitamente, ¿sí? Es decir, dinámicamente al vuelo, para poder acomodar todos los elementos que formen parte de la grid. En cambio, cuando tú cambias el flujo a columna, ¿sí? Lo que va a respetar la grid es el número explícito que tú le hayas dicho de filas. Entonces ve que la lógica se invierte, ¿sí? Nada más que se invierte con 2 dimensiones, ¿sí? Y esto es el concepto del flujo de la grid densa, ¿sí? ¿Por qué densa? Porque cuando nosotros le agregamos la palabra dense, pues es justamente este efecto de que si quedaron algunos huecos vacíos, los podemos aprovechar. Eso va a depender también de la maquetación que tú tengas. Si a lo mejor intencionalmente tú quieres que esos espacios se queden vacíos, pues entonces simplemente aplicas el autoflow con row o con column, dependiendo de cómo lo tengas. Si quieres aprovechar dinámicamente esos espacios, le agregas la palabra dense y así es como lo logras, ¿sí? Y para que esto quede igual, fíjate que acá vamos a ponerle de título, vamos a ponerle acá flujo de la grid, flujo denso de la grid, ¿sí? Para que todos los títulos están en español, para que quede así, flujo denso de la grid, ¿sí? Y muy importante, a este H2 vamos a ponerle un ID que diga grid flow dense, ¿sí? Vamos a agregarle, vamos a copiar este enlace que nos lleva al top y vamos a ponérselo debajo de este H2, ¿sí? Y te pido, si me ayudas, en el ¿cómo se llama? En la UL que forma el menú de los ejercicios que hemos estado haciendo, cópiate una LI, abajo de flujo de la grid, le ponemos flujo denso de la grid y aquí le decimos que vaya a grid flow dense, ¿no? Inicialmente yo pensaba explicarles este concepto en un video, pero bueno, resultó ser más productivo explicárselo en 2. Y vean que ya tenemos nuestro temario adecuado, ¿no? En el video anterior vimos el flujo normalito de la grid, donde te expliqué solamente esto de el flujo en columna o el flujo en fila. Y finalmente, en este video te he explicado el flujo denso de la grid, que es cuando por los posicionamientos explícitos que nosotros les demos a algunos elementos queden huecos en la grid, podemos aprovechar estos espacios activándole esa propiedad de grid dense, ¿sí? En el siguiente video vamos a ver otro tema bastante interesante que es, nosotros podemos hacer que 2 elementos de la misma grid estén superposicionados. Haz de cuenta que, por ejemplo, si has trabajado con softwares de diseño, como Photoshop, Illustrator, etcétera, ya sabes que cada vez que generas un objeto en la mesa de trabajo o en el lienzo, se va generando capas, ¿no? De hecho, tenemos un panel de capas, ¿sí? Donde tú puedes mover el posicionamiento de esos elementos para hacer que se superponga uno delante del otro. Pues eso también lo tenemos ya justamente al tener 2 dimensiones en grid CSS. También nosotros podemos superponer elementos sin la necesidad de cambiar a un posicionamiento fijo absoluto, ¿no? Simplemente con la manera en cómo explícitamente nosotros le demos el acomodo a los elementos, ¿sí? Pero de eso te voy a hablar en el siguiente video. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.